Napoleón Bonaparte, nacido en Córcega en 1769, llegó a un mundo al borde de la revolución. La isla de Córcega, con su paisaje montañoso y su cultura única, fue el lugar donde comenzó su extraordinaria vida. Su familia, aunque noble, no era rica, lo que moldeó su ambición y determinación. Vivían una vida modesta, pero sus padres se aseguraron de que recibiera una buena educación. Desde temprana edad, mostró un gran interés en la estrategia militar y la historia. Pasaba horas leyendo libros sobre grandes líderes y batallas históricas, soñando con su propio futuro en el campo de batalla. Su educación en escuelas militares francesas perfeccionó su brillantez táctica. En estas academias, Napoleón se destacó entre sus compañeros, demostrando una habilidad natural para la estrategia y el liderazgo. El caos de la Revolución Francesa brindó la oportunidad perfecta para que Napoleón ascendiera. La inestabilidad política y social de la época creó un vacío de poder que él estaba listo para llenar. A finales de la década de 1790, Napoleón se había convertido en una figura destacada en la política francesa. Su habilidad para liderar y su visión estratégica lo hicieron indispensable en los círculos de poder. Su carisma y destreza militar le ganaron la admiración del pueblo francés. Los soldados lo veían como un líder inspirador y el público lo consideraba un héroe nacional. Esta imagen allanó el camino para su toma del poder en un golpe de Estado en 1799. Con una mezcla de audacia y astucia, Napoleón consolidó su control sobre Francia, marcando el comienzo de una nueva era. Las campañas militares de Napoleón transformaron Europa. Desde Italia hasta Egipto, sus ejércitos conquistaron vastos territorios. Su brillantez táctica y su capacidad para inspirar a sus tropas fueron clave para sus victorias. La campaña italiana consolidó la reputación de Napoleón como un genio militar. La expedición egipcia, aunque un fracaso, demostró su audacia. Las victorias de Napoleón establecieron la hegemonía francesa y reformaron el panorama político. Derrotó a Austria, Prusia y Rusia, redibujando las fronteras nacionales. Las guerras napoleónicas se convirtieron en un crisol para la Europa moderna. Más allá de las conquistas militares, Napoleón tuvo un impacto significativo en los asuntos internos de Francia. Su legado más perdurable, el Código Napoleónico, sigue siendo una piedra angular del derecho francés. Este marco legal estandarizó las leyes en toda Francia, promoviendo la igualdad y los derechos de propiedad. Las reformas administrativas de Napoleón trajeron estabilidad y eficiencia al gobierno francés. Estableció el Banco de Francia, estabilizando la economía. Reformó el sistema educativo, creando escuelas secundarias financiadas por el Estado. Napoleón también patrocinó las artes y las ciencias, fomentando el florecimiento cultural. Su patrocinio contribuyó al estilo artístico neoclásico de la época. A pesar de sus éxitos, las semillas de la caída de Napoleón se sembraron durante su reinado. El sistema continental diseñado para paralizar a Gran Bretaña fracasó y debilitó a Francia. Su decisión de invadir Rusia en 1812 fue un error de cálculo catastrófico. La desastrosa retirada de Moscú marcó el comienzo de su declive. El creciente resentimiento de otras potencias europeas también contribuyó a su caída. Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria formaron una alianza para derrotarlo. El auge del nacionalismo en los territorios conquistados socavó aún más su control. Este sentimiento creciente alimentó los movimientos de resistencia y debilitó su imperio. La retirada de Moscú en 1812 marcó un punto de inflexión en la fortuna de Napoleón. La Grande Armée, una vez formidable, fue diezmada por el brutal invierno ruso. La retirada se convirtió en una odisea desgarradora de hambre, congelación y muerte. Esta desastrosa campaña destrozó el mito de la invencibilidad de Napoleón. La coalición de potencias europeas renovó sus esfuerzos para derrotarlo. Las pérdidas catastróficas debilitaron la fuerza militar de Napoleón. Luchó por reponer sus ejércitos y la calidad de sus tropas disminuyó. Los veteranos experimentados se habían ido, reemplazados por reclutas sin experiencia. Esto dejó a Napoleón vulnerable a los ataques.
Tras su derrota en Rusia, Napoleón se vio obligado a abdicar en 1814. Fue exiliado a la isla de Elba, conservando el título de emperador, pero con poder disminuido. A pesar de su exilio, Napoleón se mantuvo activo y ambicioso. Implementó reformas en Elba y se mantuvo al tanto de los acontecimientos en Francia. Consciente de la creciente insatisfacción con la restaurada monarquía borbónica, planeó su regreso. El Tratado de Fontainebleau le otorgó una pensión anual y una pequeña guardia personal. A pesar de las restricciones, Napoleón siguió siendo una figura de influencia. Las potencias europeas, recelosas de su ambición, vigilaban de cerca Elba. En febrero de 1815, Napoleón escapó de Elba y desembarcó en Francia. Se embarcó en una apuesta arriesgada para reclamar su trono, reuniendo apoyo mientras marchaba hacia París. Los 100 días marcaron el último intento de Napoleón por recuperar el poder. La restaurada monarquía borbónica demostró ser incapaz de detener su avance. Luis XVIII huyó de París y el ejército francés se unió en gran medida a Napoleón. Su regreso sumió a Europa en la confusión. Las potencias europeas rápidamente formaron una nueva coalición para derrotarlo. A pesar del entusiasmo inicial, la posición de Napoleón era precaria. La batalla de Waterloo, librada el 18 de junio de 1815, fue uno de los enfrentamientos más decisivos de la historia. Marcó el fin definitivo del reinado de Napoleón, quien había dominado gran parte de Europa durante más de una década. Frente a un ejército combinado británico y prusiano, liderado por el duque de Wellington y el mariscal Blucher, Napoleón sufrió una aplastante derrota. Sus tácticas militares, que antes habían sido invencibles, no pudieron superar la fuerza combinada de los aliados. Su apuesta por recuperar el poder había fracasado, y con ello, sus sueños de un imperio renovado. Y su carrera militar terminó abruptamente. La derrota en Waterloo fue un golpe devastador para Napoleón y sus seguidores. La batalla se convirtió en sinónimo de derrota final, un punto de no retorno para el emperador francés. La llegada de los refuerzos prusianos inclinó la balanza en contra de los franceses, sellando el destino de Napoleón. El sueño de un imperio francés restaurado se desvaneció en Waterloo, dejando a Francia en un estado de confusión y derrota. Napoleón abdicó por segunda vez, esta vez sin esperanza de retorno, poniendo fin definitivamente a su reinado y a sus ambiciones imperiales. Las potencias europeas estaban decididas a evitar cualquier posibilidad de que recuperara el poder, estableciendo un nuevo orden en Europa. El Congreso de Viena tuvo como objetivo redibujar el mapa de Europa y prevenir futuros conflictos, asegurando una paz duradera en el continente. Tras su derrota final, Napoleón fue exiliado a la remota isla de Santa Elena. Este aislado puesto de avanzada se convirtió en su prisión final. Vivió bajo constante vigilancia, con sus movimientos restringidos. El otrora poderoso emperador quedó reducido a un prisionero. Pasó sus días dictando sus memorias y reflexionando sobre su pasado. El aislamiento afectó su salud, tanto física como mentalmente. La salud de Napoleón se deterioró constantemente durante su exilio. Murió en 1821, lejos de su tierra natal, con su imperio hecho añicos. A pesar de su derrota final, Napoleón dejó una huella imborrable en la historia. Su influencia se extiende mucho más allá de sus victorias y derrotas en el campo de batalla. Uno de sus legados más perdurables es el Código Napoleónico, un marco legal integral que revolucionó el sistema judicial. El código enfatizaba la igualdad ante la ley, los derechos de propiedad y el laicismo, principios que eran innovadores para su tiempo. Estandarizó las leyes en toda Francia, creando un sistema unificado que reemplazó la diversidad de normas locales. Reemplazando las costumbres regionales y las leyes feudales, el Código Napoleónico trajo consigo una nueva era de justicia y equidad. La influencia del código se extendió mucho más allá de las fronteras de Francia, llegando a inspirar sistemas legales en todo el mundo. Sirvió como modelo para las reformas legales en otros países, estableciendo un estándar global para la justicia. El Código Napoleónico sigue siendo un testimonio del impacto duradero de Napoleón en el pensamiento jurídico, influyendo en generaciones de juristas. Sus principios continúan moldeando los sistemas legales de todo el mundo,
demostrando que su legado perdura a través del tiempo y las fronteras. El impacto de Napoleón en Europa se extendió mucho más allá de sus conquistas militares. Reformó el panorama político, difundiendo los ideales de la Revolución Francesa. Sus conquistas desafiaron el orden establecido y contribuyeron al auge del nacionalismo. Las guerras napoleónicas impulsaron la modernización y la reforma en muchas partes de Europa. Sus reformas administrativas introdujeron prácticas modernas y racionalizaron la gobernanza. El legado de Napoleón continúa siendo debatido y reinterpretado. Sigue siendo una figura controvertida, admirada por su genio y condenada por su autoritarismo.